Bien, bienvenidos a Café con Seguridad. Hoy tengo el gusto de tener un gran invitado, un gran amigo. Eh, Tenemos muchas historias juntas desde la adolescencia, que es Paco, mejor conocido como Francisco Ramos González. Él es jubilado de Pemex Logística, muchos años trabajando en la Superintendencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, Mantenimiento Naval, por muchos años integrante de la Comisión Local Mixta, líder del elemento de las 12 mejores prácticas del SCPA, confiabilidad, con una gran experiencia en el área de petróleos mexicanos, del área de logística o el área de las terminales de almacenamiento y distribución, la parte del movimiento de los buques, de hidrocarburos, de diferentes puertos, ¿no? Y hoy hay un tema muy importante que es algo obligatorio de ley, que es el cumplimiento de la NOM 019 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, referente a la constitución, integración, organización y funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene, ¿no? Que es obligatorio para todo y cada una de las empresas. Paco, en lo personal me es grato verte, platicar contigo y compartir esa experiencia. Bienvenido y te doy las gracias. Pues agradezco la invitación que me haces, ingeniero, a través de Secura Consulting, aprovechando que en este tipo de charlas pues podamos transmitir algunas de las experiencias que hemos tenido en el campo laboral, en Petróleos Mexicanos específicamente, y como bien tú lo dices, pues dentro de el área de seguridad, que ha sido uno de los principales temas de los cuales he participado, ya sea como instructor o como formador de integrantes de comisiones locales mixtas. Agradezco también a los elementos que puedan conectarse, a nuestros compañeros a los que les enviamos la invitación, y estoy seguro que esta charla se quedará grabada para que la podamos consultar con posterioridad. Es correcto, Paco, y la verdad es algo que muchos responsables de la seguridad o responsables del área de recursos humanos no sabemos llevar bien el cumplimiento normativo de la NOM 019, y es algo muy obligatorio, y es cuando existe un accidente, el primero de los documentos o uno de los documentos que solicita la Secretaría del Trabajo es precisamente el acta de la comisión mixta, ¿no? Su programa de recorrido, el acta de comisión mixta para determinar qué observaciones han llevado a cabo. Pero vamos a entrar en materia, Paco, y lo primero que te preguntaría es, ¿qué es la Comisión de Seguridad e Higiene? Bueno, pues mira, partiendo desde la base fundamental, las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, pues vienen siendo una asociación. Yo siempre he dicho que esa asociación se debería de convertir en un equipo de trabajo que está conformada por igual número de integrantes por las partes de los trabajadores y por la parte del patrón, de tal manera que este equipo de trabajo, formado en una comisión de seguridad e higiene, que es legal y como bien tú lo dices, es de cumplimiento obligatorio, pues tiene la finalidad de revisar y de mitigar las acciones o los actos que nos pueden llevar a incidentes y accidentes, así como enfermedades del trabajo, entre otros aspectos, la revisión de las condiciones actuales que prevalecen en los centros de trabajo. Ok, en ese cumplimiento normativo de la comisión mixta que mencionamos, que era la NOM 019, así en forma general o en forma más importante, ¿cuáles son los puntos al que se hace mayor referencia? Bueno, mira, ahí yo quisiera hacer
breve espacio para decirte que bien tú lo aplicas solamente a la NOM 019 en su versión 2011, pero en Petróleos Mexicanos específicamente tenemos dos tipos de cumplimientos normativos. El externo, que son los documentos que parten desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, que cita dos fracciones, la 14 y la 15. Por debajo de la Constitución tenemos el cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 132, 133 y 509. Después de ellos vendría el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo. El cumplimiento para comisiones está puesto en la sección 3, que habla sobre las comisiones de seguridad y higiene en los centros de trabajo, y ahí veríamos particularmente los artículos 44, 45, 47 y 48. Y luego ahora sí, ya vendríamos en descenso a citar la norma oficial mexicana que trata sobre la constitución, la integración, la organización y el funcionamiento de las comisiones de seguridad de higiene en los centros de trabajo, que es la NOM 019 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su versión 2011, que es la que nos aplica. Y después, ya de forma interna, el marco normativo de cumplimiento en Pemex vendría a ser la observancia del reglamento de seguridad e higiene de Petróleos Mexicanos y las empresas productivas subsidiarias, de los cuales la última revisión que tenemos es la de 2017, con los agregados precisamente los capítulos 30 al 33, y también la observancia al contrato colectivo de trabajo vigente en su versión 2023, que pues bien tiene un comisionado a tiempo completo citado en la cláusula número 65 y la observancia del anexo 4 que nos incluyen específicamente en Petróleos Mexicanos los funcionamientos de las comisiones locales mixtas. Ok. Para nuestros amigos que nos escuchan, la referencia de aquí de Francisco o Paco, como yo le digo, es por la experiencia de ser jubilado de Pemex Logística. Por eso va a ser algunas mayores referencias a la parte interna de Pemex, más sin embargo no quiere decir que es obligatorio también para Pemex el cumplimiento de la número 019. Continuando, Paco, ¿cómo se conforma la Comisión de Seguridad y Higiene? Bueno, tenemos como dijimos, la observancia de la NOM 019, que es la de donde partimos, y la conformación citada en la norma, pues es a lo más simple. Para centros de trabajo que tengan menos de 15 trabajadores en su plantilla laboral, pues la comisión mixta, local mixta, estará conformada por un representante de los trabajadores y un representante del patrón. Y así van creciendo las comisiones locales mixtas. Cuando en los centros de trabajo tengan de 15 a 100 trabajadores, entonces la totalidad de la comisión será de 6 integrantes, siempre divididos entre los representantes de los trabajadores y del patrón, para este caso 3 y 3. Para los centros de trabajo que tengan de 101 trabajadores a 250, las comisiones locales mixtas se integrarán ahora por una totalidad de 8 integrantes, que vendrían a ser 4 representantes de los trabajadores y 4 representantes del patrón. Y por último, para los centros de trabajo ya grandes, que tengan más de 251 trabajadores en su plantilla laboral, entonces las comisiones locales mixtas se van a integrar por 10 participantes, 5 representantes de los patrones, del patrón, y 5 representantes ahora ya del sindicato o representantes de los trabajadores, de tal manera que exista una estructura, general para que se pueda atender de forma total el cumplimiento de la NOM 19. Y bueno, para la parte de Pemex, pues está en el marco normativo, pues está muy bien dispuesto.
en el anexo número 4 cuál es la conformación de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, partiendo desde el Comité Ejecutivo General como comisión mixta de seguridad y higiene. Después vendrían a ser los grupos coordinadores y por último en los centros de trabajo las comisiones local mixtas de seguridad y higiene, que son las que tendrían que verificar los aspectos relativos a la seguridad laboral. Ahí, Paco, haciendo una pausa, ¿cómo sería la estructura o el organigrama de esa comisión local mixta? Eh, para el caso de que regularmente la mayoría de los centros de trabajo en Pemex tienen más trabajadores que 15, pues están integrados por un coordinador. El ¿Ok? coordinador regularmente es un personal de confianza, de la estructura de confianza de Petróleos Mexicanos, un secretario que regularmente viene siendo el representante de los trabajadores, y luego los vocales. De esa manera se integran las comisiones, un coordinador, un secretario y los vocales. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo se realiza el acta de la Comisión de Seguridad y Higiene? Bueno, mira, este punto es bien importante porque hay que definir primero que hay dos tipos de actas. Yo quiero ir un poquito más a detalle. La primera acta que conocemos es la de constitución de las comisiones locales mixtas de seguridad y higiene. Y en estas actas de constitución, que ahorita vamos a ver cómo es la dinámica del periodo del tiempo, pues se plasman todos los requisitos generales que tienen que ver con el cumplimiento normativo de las empresas. Esta acta, pues estamos hablando de la de constitución, pues va a llevar los datos de las generales del centro de trabajo, cómo es, cuál es el nombre del centro de trabajo, cuál es su domicilio, su registro federal de causantes, la fecha en la que inicia esta comisión a funcionar, quiénes son los integrantes de la comisión, o sea, sus nombres y sus cargos, quién va a ser el coordinador, el secretario, los vocales, a qué área del centro de trabajo pertenecen, cuál es la categoría que ostentan, incluso se da el dato de sus números de teléfono para contacto. Pues vamos a ver en el desarrollo de la plática, de esta charla, que muchas de las veces los integrantes de las comisiones locales mixtas en Petróleos Mexicanos sirven como enlace en los procesos que se desarrollan dentro de los centros de trabajo. Entonces es bien importante tenerlos ubicados. Y el otro tipo de acta, el otro documento al que te refieres específicamente, pues es ya el acta que se elabora después de un recorrido de verificación en donde la comisión local mixta se constituye y ejecuta el proceso de acuerdo a la normatividad vigente. Así que para cada recorrido de verificación, los integrantes de las comisiones locales mixtas deberán escribir los hallazgos que encontraron, ya sean eh, hallazgos leves, medianos, o que pongan en riesgo la seguridad del centro de trabajo. De eso me gustaría hablar un poquito más adelante si la charla nos va permitiendo. Ok, ahí, en en ese comentario que das, te pregunto, ¿qué puntos lleva el formato o el contenido o el cuerpo del acta? Bueno, como tal, el cuerpo del acta, pues tiene que, debe de contener, además de los generales del centro de trabajo, pues el nombre del área al que se va a visitar, eh, quienes están constituyéndose en ese proceso de verificación
de recorrido. Para esto, pues, tenemos que partir desde que ese proceso debe ser oficial. En Petróleos Mexicanos se gira un oficio signado o firmado por la máxima autoridad del centro de trabajo, en donde se le apercibe a los involucrados de las áreas que van a tener un recorrido de verificación de la comisión local mixta y que se le brinden todas las facilidades necesarias, totales, para que ellos desarrollen su función, para que este proceso pues nos dé resultados satisfactorios, desde luego, que es lo que estamos buscando. Ok. Paco, ¿cada qué tiempo tienen que hacer los recorridos? Bueno, mira, en Petróleos Mexicanos y de acuerdo al programa anual de recorridos que se hace en, en los meses de diciembre, en donde se programan de forma general las áreas que se van a visitar de forma mensual. Entonces, ahí se indica la periodicidad de los recorridos y estamos seguros de que todos hemos participado en este proceso, ya sea como integrantes algunas veces o como simples trabajadores. La periodicidad de los recorridos de verificación en Petróleos Mexicanos son mensuales, entonces, de acuerdo al programa anual, y ese programa anual deberá contener todas las áreas del centro de trabajo, las áreas de proceso, las administrativas, los almacenes, los talleres, las portadas, las casas de bomba, para el caso de terminales marítimas, los muelles, para el caso de las terminales de almacenamiento y distribución, las llenaderas de autotanque, las subestaciones en las refinerías, en los buques, los cuartos de máquinas, las cubiertas, el puente, las gambuzas, las cocinas, todas las áreas en donde haya algún elemento que pueda causar un incidente o en donde se desarrollen procesos en los cuales los trabajadores puedan cometer actos inseguros. Ok, entonces los programas de mantenimiento nos los va a regir el tamaño de la instalación, porque eso va a decir pues, que cada mes pudiéramos revisar una sola etapa de un proceso de esa instalación, o si es una instalación pequeña, pues podemos revisar toda la instalación cada mes, ¿no? Y verificar las condiciones con las que se está elaborando. Regularmente los programas anuales de recorridos de verificación de las comisiones locales mixtas tratan de incluir la totalidad de las áreas. Esto no es limitativo, porque también la normatividad nos permite en sus prescripciones que podamos hacer recorridos extraordinarios. Y estos recorridos extraordinarios de verificación, pues van a estar condicionados a la pérdida de contención de un proceso, llamémosle cualquier proceso que se le realicen en los centros de trabajo. Si tenemos alguna vulnerabilidad en cualquiera de las capas de seguridad de alguno de los procesos, entonces dice nuestro contrato colectivo de trabajo que es responsabilidad de todos los trabajadores informar de las condiciones inseguras a los integrantes de la Comisión Local Mixta de Seguridad y Higiene del Centro de Trabajo para que a partir de esa notificación se puedan disparar los procesos, hablando de un recorrido extraordinario de verificación, para que se evalúen las condiciones que están reportando. Y voy a poner un ejemplo para que esto quede debidamente comprendido. Un trabajador nos reporta, por ejemplo, se perdió contención uno de los diques del área de tanques por fractura en el concreto, y entonces esa pérdida de contención ahí, pues hay que revisarla, hay que traer a los expertos, hay que traer a las áreas involucradas y hay que fijar una fecha de compromiso a través de un hallazgo para que sea atendida este incidente que se suscita ahí en esa área de proceso. Tomando el ejemplo que nos estás dando, Paco,
y imaginemos una, pues, un muelle o una terminal de almacenamiento, lo que tú gustes. Dame un ejemplo de cómo sería el recorrido de la comisión mixta y qué puntos ven o qué dialogan, qué comentan. Bueno, vamos a tomar ese ejemplo que pides, ingeniero. Vamos a partir con que, de acuerdo a la normatividad, entonces ya se giró un oficio en donde la máxima autoridad del centro de trabajo tiene toda la autoridad para decirnos que el día fulano de tal, a tales horas, la comisión local mixta de seguridad e higiene pues se va a personar en, en ese muelle y que ahí entonces pues van a realizar un recorrido de verificación. En ese sentido, entonces, en ese sentido, ahí ya sabrán los integrantes de las comisiones y los trabajadores que pertenecen a esa área que se va a realizar un recorrido de verificación. Ahora, vamos a hablar un poquito más a detalle acerca de cómo se realiza, por la pregunta que me haces, un recorrido de verificación. Primero, lo primero que se hace es una reunión previa para verificar que los integrantes de la comisión local mixta estén en su totalidad presentes. Se hace un pase de lista, se vuelve a decir qué área se va a visitar, que contamos con el oficio, y se verifica que los integrantes de las comisiones locales mixtas cumplan con el equipo de protección personal completo. Estamos hablando del pantalón, la camisola, los zapatos de seguridad, el casco, los lentes de seguridad, la protección auditiva, si es que vamos a entrar a un área de riesgo, y que con esto, pues, nosotros, como parte integrantes de las comisiones locales mixtas, no nos pongamos en riesgo en el proceso que vamos a ejecutar. Incluso en algunos centros de trabajo es una costumbre de revisar el equipo de protección personal completo de los integrantes aplicando una metodología que está puesta en el programa STOP, que es hablando y apuntando con el dedo, o que nosotros conocemos como una reunión en donde se aplica el HAT. En ese sentido, después de que ya todos cumplimos con nuestro equipo de protección personal completo, nos trasladamos al área. En este caso, tú me pides que yo cite como ejemplo un muelle. Pues bueno, en la terminal marítima de Salina Cruz tenemos un muelle que sirve para la atención de las embarcaciones de la flota menor y fluvial. Entonces, en el muelle, en el recorrido que vamos a hacer, lo que vamos a verificar, o no me gusta utilizar la palabra lo que ve, mucha gente dice lo que ve la comisión local mixta, pues es en este sentido la falta de algunos aspectos de seguridad o de muchos aspectos de seguridad que tienen que ver con el proceso de las labores que se desarrollan dentro de esa locación. En el muelle, pues Paco, podemos, sí, perdón que te interrumpa. Ahí dentro de tu recorrido de la terminal, dentro de ese supuesto, sí. quiero que consideres que estén algunos trabajadores haciendo unos trabajos de corte y soldadura en alguna línea X. Es correcto, es correcto. Continúo, entramos al muelle, regularmente le decimos al vigilante quiénes somos, nos presentamos, dictamos cuál es nuestro proceso, el proceso que vamos a ejecutar, que en este caso es el recorrido mensual de verificación de la comisión local mixta. Y en ese sentido, lo que vamos a observar como miembros de la comisión local mixta son las condiciones peligrosas o de riesgo y los actos inseguros que están cometiendo los trabajadores. Entiéndase por condiciones peligrosas, pues que en los muelles, por ejemplo, una llave de suministro de combustible tenga una pérdida de contención, o sea, que esté derramando y que ese derrame pueda ser al piso
y que ese piso que tiene ahora combustible, pues es una condición insegura para los trabajadores que puedan transitar por ahí, que puedan resbalarse y posteriormente caerse. Y como resultado de esa caída, puedan tener una lesión. Para el caso de los actos inseguros, pues entonces observaríamos a los trabajadores que, como tú citas, ingeniero, pues pueden estar realizando un trabajo de corte y soldadura. Para eso, en primer término, pues los integrantes de la comisión local mixta deberán observar que se cumpla con el sistema de permiso de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si están realizando un trabajo de corte y soldadura, pues tengan ellos la documentación necesaria primero para realizar este trabajo. Y esa documentación necesaria parte desde la orden de mantenimiento que programa el sistema de gestión de mantenimiento de PM SAP en su versión R3. Después de esa orden de mantenimiento tenemos un análisis de seguridad en el trabajo y ese análisis de seguridad en el trabajo lo tienen que desarrollar los expertos en el mantenimiento, en la seguridad y los dueños del área de los muelles para determinar si hay posibilidades que en ese proceso de corte y soldadura podamos tener algún incidente o podamos tener un acto que ponga en peligro la integridad física de los trabajadores o incluso de las instalaciones. Después de realizar el análisis de seguridad del trabajo, que es el AST, debemos de cumplir con la parte del permiso de trabajo. Y este permiso de trabajo pues va a ser del tipo de trabajo peligroso con riesgo, porque va a incluir el uso de una flama abierta, el uso de equipos de corte, y debemos observar que estos equipos con los cuales los trabajadores van a desarrollar sus funciones, pues estén debidamente certificados, se aplica, que las mangueras estén en buen estado, que las líneas de suministro eléctrico, si es que van a utilizar pulidoras o cortadoras eléctricas, eh, estén debidamente elaborados o hechos de fábrica, de patente. Y algo muy, muy interesante, que si vamos a desarrollar nuestra actividad en donde hay algún rastro de producto, pues partamos desde el hecho de verificar el índice de explosividad que tenemos, recordando que la meta en Petróleos Mexicanos es cero y que ese porcentaje de explosividad debe ser cero. Incluso nos los tiene que marcar nuestro permiso de trabajo. Entonces, todo ese proceso en una sola actividad es lo que los integrantes de las comisiones locales mixtas tienen que ir verificando, que no haya condiciones inseguras y que los trabajadores no estén cometiendo actos que los puedan poner en riesgo a ellos, a sus compañeros o a las instalaciones. ¿Qué pasa si la comisión local mixta detecta una inconsistencia o detecta un riesgo? ¿Qué facultad tiene la comisión local mixta? La facultad que tienen las comisiones locales mixtas es que si ellos, y luego me gustaría ahondar más en la capacitación que deben de tener los Ok. integrantes de las comisiones locales mixtas, porque eso es bien importante, mire. La facultad que tiene, primero, como tú preguntas, es la de poder suspender la actividad de mantenimiento que se esté ejecutando en ese momento si los integrantes o algunos de los integrantes perciben que hay una desviación a los procedimientos de ejecución de ese trabajo. Y ahí ya nos metimos con otro de los aspectos. El elemento número 6 de las 12 mejores prácticas internacionales del sistema de gestión de la seguridad Pemex SSPA, que está en vigor en todos los centros de trabajo, nos indica o se llama altos estándares de desempeño. Y nosotros lo conocemos como disciplina operativa. La disciplina operativa en Petróleos Mexicanos tiene que ver con la puesta en documentos de toda la experiencia de los trabajadores petroleros en los procesos
de mantenimiento y productivos de todos los centros de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tuvieron que escribir documentos normativos que se llaman procedimientos para la ejecución de los trabajos, de todos los trabajos, de los procesos, y que estos procedimientos tienen la inclusión del cuidado de los riesgos del trabajo que puedan tener el desempeño en esas labores. Así que para ese trabajo de corte y soldadura, pues lo que debemos observar como integrantes de las comisiones locales mixtas es si el procedimiento de corte y soldadura a una línea de proceso, de contraincendio, se está llevando a cabo de acuerdo al procedimiento. Si existe una desviación, entonces es facultad de la comisión local mixta detener el trabajo. Incluso si vamos al formato de permiso de trabajo, hay un apartado en donde habla acerca de cómo se pueden suspender esos trabajos. Una de las condicionantes es si cambian las condiciones que se evaluaron al principio. Esto es como si en determinado momento la medición del índice de explosividad fuera distinto a cero, en ese momento se tendría que suspender el trabajo y se tendría que reevaluar las condiciones para que posteriormente se pudieran continuar los trabajos. Pero si en algún momento el integrante de la comisión local mixta se da cuenta de alguna desviación, puede suspender el trabajo, es, es legal, por así decirlo, que lo haga y deberá indicar en el permiso de trabajo que se suspende este trabajo por las condiciones que él va a describir como integrante de la comisión local mixta durante el proceso de recorrido que se está efectuando. Ok, hay dos puntos importantes que me llaman la atención y me gustaría yo una vez, aprovechando a comprometerte, a que en posteriores charlas, una nos hables sobre el permiso de trabajo peligroso, en qué consiste el permiso, el procedimiento para una charla posterior. Y la otra charla posterior que también me gustaría comprometerte es que nos hables sobre disciplina operativa, ¿no? ¿En qué consiste la disciplina operativa? ¿Cuál es el ciclo de cumplimiento? Las ventajas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, correcto. Para el primer caso, me gustaría citar el completo del sistema de permiso de trabajo que incluye el AST. Ok. Y para el segundo tema, que también es muy interesante porque forma parte de la columna vertebral del sistema, veríamos algunos de los elementos de las 12 mejores prácticas internacionales. En este Ok. caso, el elemento 6, el elemento 8 y el elemento 9. Ok. Disciplina operativa, auditorías efectivas, y si eso falla, lo que tendríamos que estar sentado platicando sería un análisis de incidentes y accidentes. Ok. Eh, ya está anotado y ya cuadramos posteriormente las fechas para la charla en esos temas importantes e interesantes. Sí, correcto, ingeniero. Continuando, perdón, continuando con el recorrido, ya vimos el caso del trabajador que está, terminan de hacer el recorrido, ¿qué sigue? Terminamos de hacer el recorrido y bueno, ahí nos tendríamos que, los integrantes de la comisión local mixta, reunir otra vez en la oficina, evaluar el proceso que acabamos de ejecutar. En este caso ya voy a dar como ejemplo que suspendimos un trabajo porque había algunas desviaciones a los procedimientos y ahí debíamos escribir o debemos escribir el acta de recorrido de verificación y dentro de uno de los apartados del acta, aquí es bien importante citar esta parte. Sucede que en en los contextos de las actas hay un número hay un numerito que estamos obviando, que nos dice que cuál es el folio de la auditoría efectiva que realizamos. Y entonces, ahí
en esa parte nos da la oportunidad de ejecutar el proceso de auditoría efectiva y de hecho así es como vamos a detectar nosotros la desviación en algún procedimiento. Esa desviación puede ser corregida de forma inmediata, ¿eh? Nosotros ¿ok? contactamos con el supervisor de los trabajos y les decimos, mira, ingeniero, sucede que el trabajador que está cortando esta línea de proceso, que ya está desgasificada, que tiene un nivel de explosividad de cero, no trae en el momento de sus trabajos sus protecciones ocular, o sea, sus gogles de protección. Entonces, yo suspendí este trabajo y el ingeniero me va a decir, pues bueno, está bien, gracias por haberme suspendido ese trabajo que ponía en riesgo a ese trabajador. Traemos al trabajador, hablamos con él, le apercibimos cuál es la desviación que está cometiendo. Regularmente los trabajadores traen ahí mismo sus lentes de protección, se los pone y en ese momento podemos continuar con el proceso de mantenimiento que se está llevando a cabo, que en este caso estamos analizando un corte eh, a una línea de proceso, trabajos de corte y soldadura. Entonces, con eso yo ya visualicé la desviación en el procedimiento, ya contuve, o sea, suspendí la actividad, pero ya solucionamos y la actividad sigue su cauce. Lo voy a citar en el acta, en el cuerpo del acta de recorrido, pero lo voy a citar como una observación, no lo voy a citar como un hallazgo. En otro caso, cuando yo encuentre un hallazgo, por ejemplo, de que, bueno, un ejemplo muy común, de que las herramientas que estamos utilizando no son las adecuadas. O sea, estamos en Petróleos Mexicanos muy dados los trabajadores a ejecutar las labores de mantenimiento con herramientas que denominamos hechizas. O sea, no son de fábrica ni de patente, ¿no? Y de repente, y para citar este ejemplo y que quede bien claro, un cuchillo lo utilizamos como desarmador, un bote de pintura lo utilizamos como escalera, una mesa lo utilizamos como escalera. Entonces, si en este proceso hay herramientas que puedan ocasionar un incidente a los trabajadores, debemos de también anotarlos, pero como un hallazgo. Y para ese hallazgo debiéramos describirle una, una magnitud de riesgo para que fuera anotada dentro del acta de recorrido de la comisión. Y para esto pues creo que viene en una pregunta posterior, analizar el tiempo de cumplimiento para este evento. Hablando de las herramientas que no son de patente o las hechizas, pues ahí involucraríamos al área de mantenimiento, al área de recursos financieros, para que pudiéramos observar si tienen programados ellos la adquisición de herramientas para este tipo de trabajos, etcétera, etcétera. Ok, ya, ya hicimos el cumplimiento del programa, ya se programó la visita, ya hicimos el ejemplo del recorrido, ya llegamos al punto donde todos los integrantes de la comisión se sientan para hacer el acta, se firma el acta, ¿sí? Ya con todas ¿Sí? las observaciones o todos los hallazgos, ya sean mayores, menores o graves. ¿Qué se hace ya con el acta firmada por el integrante? ¿Dónde se envía? ¿Sí? ¿Quién le da seguimiento? Bueno, estamos seguros de que esa acta ya se firmó, de que si se firmó, es de que todos los integrantes están de acuerdo. Esto quiere decir que funcionó como un equipo de trabajo. Los integrantes, o los representantes del patrón, en este caso, y los representantes de los trabajadores determinaron que el hallazgo observado sí va a figurar como tal en el acta, están de acuerdo, hicieron su auditoría efectiva, pusieron sus observaciones, verificaron algo muy importante, verificaron cómo se están cumpliendo con los hallazgos anteriores. Porque recordemos que si sube como hallazgo,
entonces vamos a tener que ponerle una fecha de cumplimiento. Entonces, ahí en este proceso de cierre de acta debemos de vigilar cómo van los cumplimientos de los tiempos de los hallazgos anteriores. Si estamos de acuerdo con todo eso, pues lo firmamos, firma la máxima autoridad del centro de trabajo y firma el representante a nivel general de los trabajadores, en este caso el secretario general de la sección, y ese documento se envía primeramente a los involucrados de las áreas de seguridad industrial de los centros de trabajo y de las gerencias respectivas. Y también de forma paralela se envía la información a los grupos mixtos coordinadores que subirán esa información a la base de datos nacional de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene del sindicato, para este caso del STPRM, que son los que vigilan, por un lado, los patrones y por otro el sindicato, el cumplimiento a los hallazgos, al cumplimiento de los hallazgos y a las nuevas observaciones que puedan surgir en el recorrido de verificación. Ok, Paco. ¿Cada qué tiempo se deben de cambiar los integrantes de la comisión? Pues bueno, mira, es importante verificar que la duración del periodo de tiempo de los integrantes de la comisión, pues está condicionado a los lineamientos generales. Para el caso de Petróleos Mexicanos, los, ¿cómo, cómo, este, ¿cómo te diré? El cambio en la administración de las comisiones se da cada 2 años. O sea que el coordinador ahora es secretario y el secretario va a ser coordinador y cada que haya un cambio en la representación sindical, pues va a tener que, por necesidad, elaborarse una nueva acta de, de constitución de la misma, porque es muy posible que si cambia la representación sindical, va a cambiar el comisionado a tiempo completo de la 65, pueden cambiar los vocales integrantes del sindicato o por parte de los trabajadores, y entonces ahí se harían los cambios adecuados, pero regularmente los cambios se hacen cada 2 años. Ok. Paco, ¿qué tipo de capacitación debiera tener cada integrante de la comisión local mixta? ¿O cuáles son los mínimos cursos que deben de considerar para que Bueno, conformen con una calidad esa comisión mixta? fíjate, ingeniero, que esta es una pregunta muy importante. Yo digo que primero, es importante que los trabajadores que integran las comisiones locales mixtas de, de los centros de trabajo, pues sean primero competentes en su categoría. Y ya no me voy a meter con detalles porque le voy a pisar el callo a muchos de mis compañeritos. Que sean competentes en su categoría. Si son operarios de diversos oficios, que sean competentes. Luego, también tiene que ver mucho que conozcan a detalle el sistema de gestión de la seguridad Pemex SSPA, sobre todo lo que tiene que ver con disciplina operativa, con auditorías efectivas, con análisis de incidentes y accidentes, hablando de los elementos 6, 8 y 9. También tendrían que ver a detalle el subsistema de seguridad de los procesos para que pudieran entender cómo es que se desarrollan los procesos generales en los centros de trabajo. Es muy importante también que los integrantes de las comisiones locales mixtas conozcan el sistema Pemex Confiabilidad, sobre todo en los apartados de la vida útil de los equipos y de lo que tiene que ver con mantenibilidad. Desde luego que yo diría que deben de conocer a detalle y muy bien el reglamento de seguridad y higiene de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. Deben de comprender también y estar bien enterados del contrato colectivo de trabajo, porque en los recorridos de verificación que parten desde la cláusula 65,
pues vamos a ver algunos aspectos de la cláusula 62. Por ahí vamos a poder observar algunas de las condiciones de los trabajos que se desarrollan con condiciones insalubres o los que están expuestos a temperatura, a ruido, a mala calidad del aire, a falta de ventilación, etcétera, etcétera. Y insisto que los integrantes de las comisiones locales mixtas debieran de tener el ciclo completo de disciplina operativa aplicada a casi todos los procesos de mantenimiento, porque de esta forma ellos podrán saber qué es lo que van a observar, cómo se desarrollan las labores de mantenimiento con la prescripción de la previsión de los riesgos asociados a las labores. Y es bien importante que los integrantes de las comisiones locales mixtas estén capacitados porque vemos algunas desviaciones en la información que se contienen en las actas de verificación de los recorridos. Por ejemplo, voy a citar algo que es muy común. Los integrantes de las comisiones locales mixtas de seguridad y higiene no saben evaluar primero, no saben clasificar y después jerarquizar un riesgo de acuerdo a la metodología que existe. En pocas palabras, con eso te estoy diciendo que no saben evaluar la magnitud del riesgo. Y la magnitud del riesgo está asociada a las consideraciones del tiempo que se le va a dar a la administración para que solucione este evento y entonces nos encontramos con que estas desviaciones nos están dando resultados que no son los correctos, porque incluso ahí hay una fórmula que tiene que ver con qué frecuencia tiene la actividad que se desarrolló. ¿Qué probabilidad hay que en esa frecuencia de la actividad que se desarrolla pueda haber un riesgo? ¿Cuál es el periodo de exposición que tienen los trabajadores a ese riesgo? ¿Y cuál, por último, es la consecuencia de ese riesgo? Entonces, debemos estar nosotros enterados de cómo vamos a poder contener desde nuestros procesos algún incidente no deseado. Por eso es que debemos asegurarnos que los trabajadores que integran las comisiones locales mixtas sean duchos, por así decirlo, se ocupa esa palabra mucho en Pemex, sean duchos en materia de seguridad, o sea, sean expertos en materia de seguridad para que ellos sean los ojos del el patrón y del sindicato en las actividades que se desarrollan en los centros de trabajo. Ok, Paco, excelente charla, muy fluida tus comentarios, muy puntuales, que a nivel industrial de otro tipo de instalaciones, pues son los parámetros que te marca la norma, que al final de cuentas, pues es el reflejo del cumplimiento, la importancia de cumplir con los reglamentos de seguridad y higiene, la importancia sobre todo de evaluar los riesgos para prever incidentes y accidentes, ¿no? Y en toda instalación, la meta debe ser siempre cero accidentes. Y ese cero accidentes es trabajar en una cultura de seguridad, ¿sí? Con lo más importante que es el factor humano, ¿no? Como personas entendamos que lo menos que debemos de querer es un incidente y un accidente, ¿no? Y cuando exista, identificar cuál fue la causa para poder atacar esa causa, poderla controlar y no se vuelva a repetir, ¿no? Porque sabemos que en su mayoría se dice que el 96% de los incidentes o accidentes es por factor humano, ¿sí? Paco, por último, ¿qué mensaje les darías a las personas, a los profesionales de seguridad que nos ven, a los estudiantes que nos ven? ¿Qué mensaje le darías tú a ellos en cuanto a esa materia de seguridad o en cuanto a la charla de la Comisión Local Mixta? Bueno, pues mira, yo empezaría con los estudiantes. Con los estudiantes, yo a los estudiantes les pediría que estudiaran regularmente, regularmente los estudiantes eh, eh, no toman en consideración que todo lo que vayan aprendiendo en las aulas les va a servir
en la industria, les va a ser útil cuando ellos se pongan a disposición de los patrones y ejecuten sus labores como trabajadores. Yo les pediría que pues tomen en serio su papel, ¿no? Que dejen hoy en día, que dejen de hacer sus tareas mediante las inteligencias artificiales. No soy en contra de las inteligencias artificiales, son de mucha ayuda, pero solamente es un apoyo. Ok, Paco, pues yo incluyo a los profesionales responsables de la seguridad, de mantenimiento, de operación de cualquier tipo de instalación o cualquier tipo de centro de trabajo, la importancia en que leamos y comprendamos la aplicación, el cumplimiento de la NOM 019, que es la constitución de la integración de las comisiones mixtas, así como también hacer cumplir el reglamento de seguridad y higiene, ya sea interno o el federal, y sobre todo, así como hacemos campañas del Día Mundial del Medio Ambiente, hacemos campañas de la Semana de Seguridad, pues también deberíamos de hacer una campaña de comprensión del reglamento, ¿sí? Porque si nosotros cumplimos con el reglamento, en su mayoría no vamos a tener situaciones anómalas. Si nosotros no cumplimos con el reglamento, haciendo analogía al ejemplo del trabajo dentro del recorrido de la conducción mixta, pues obviamente vamos a tener una infracción, vamos a tener una desviación, ¿sí? Entonces, sigamos trabajando, sigamos esforzando y como tú bien dices, esa inteligencia artificial, utilizarlo como herramientas para beneficio propio de esa cultura, ¿no? O sea, hemos escuchado muchas veces primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, queremos ser líderes, pero no cumplimos con lo más básico, ¿no? Y lo más básico es cumplir eso, o sea, simplemente entras a un hospital o entras a un aeropuerto y dices, prohibido fumar, y no fumas, y fumarás en el área que esté libre, donde tú puedas hacerlo, ¿no? Y eso es trabajar con responsabilidad y trabajar hacia una cultura. Paco, como conclusiones, pues primero agradecerte la oportunidad de la charla, muy interesante, muy importante porque es un debe dentro de la vida diaria de todos los profesionales en una instalación de riesgo. Segundo, ratificar el compromiso que en próxima charla nos hablará sobre permisos de trabajo peligroso y sobre disciplina operativa que conlleva la parte de auditorías efectivas y a lo mejor es el AST. ¿Sí? Y en serio, me da un gusto haber charlado contigo. Ha sido una plática muy fluida, muy clara. Espero que las personas que nos ven y podrán repetir viendo esta charla, los puntos finos que tratamos en un momento dado, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo tener la autorreflexión de decir, pues sí es cierto, no lo estamos haciendo así, tenemos que verificar esto, tenemos que capacitar a la gente, no es que no sea un cumplimiento administrativo de papel, de decir, pon a Sebastián como integrante de la comisión mixta, pon a Ariana como integrante de la comisión mixta y dibujamos o coloreamos nuestros cuadritos de cumplimiento del programa, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo incidentes. Día a día vemos accidentes fuertes, accidentes de incendios en bodegas, porque no hay una revisión de las instalaciones eléctricas, porque no hay un plan de respuesta a emergencia, porque no tienen equipos preventivos, detectores, porque no tienen red contra incendio, porque el personal no está capacitado. Entonces, es importante que todos que estamos en un área de riesgo, como también así en el propio hogar, identificar qué riesgos tenemos en el hogar. Y yo siempre les he dicho, la pregunta es, ¿tienes algún detector de humo en tu casa? ¿Tienes algún extintor en tu casa? ¿Capacitas a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo en situaciones de riesgo? Eh, ¿Qué hacer en caso de una emergencia natural? O sea, tienes una mochila realmente, físicamente, donde tienes todos tus papeles, están cubiertos con un plástico. O sea, hay muchas cosas que esa cultura de seguridad no nada más en una instalación, sino también es en el hogar.
¿sí? Y reitero mi agradecimiento, Paco, y nos vamos a ver pronto. Pues bueno, ingeniero, para este caso el agradecimiento es mutuo. Yo quiero también agradecerte a ti y a Secura Consulting por haberme dado la oportunidad de tener esta plática que se denomina Café con Seguridad, entre Café con Seguridad. Pero pues quiero recordarte que en el Istmo también tomamos champurrado y hoy lo hice con un champurrado al cual estás invitado para cuando estés por aquí por el Istmo. Es bien importante, como tú lo dijiste, empezar a transitar hacia la capacitación y formar una cultura de seguridad. Que esto que tenemos en la industria lo podemos replicar en nuestros hogares, en nuestras escuelas, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, de tal forma que la cultura se forme y podamos abatir los índices de riesgo que tenemos en nuestras actividades. Muchas gracias, ingeniero, Ok, y sí, comprometido con lo que me pediste. órale. Gracias, Paco. Saludos. Saludos, hasta luego. Conoce más, visita Secura Consulting en Facebook e Instagram.